Cada 1 de mayo, las calles se llenan de voces que no solo conmemoran, sino que exigen. En Ecuador, el Día del Trabajador también es un espacio de protesta frente a una realidad marcada por el trabajo precario, la inestabilidad y la desigualdad. Detrás de cada marcha hay trabajadores que enfrentan sueldos insuficientes, jornadas extensas y despidos que han afectado incluso a sectores clave como la salud y la educación. Para comprender mejor estas desigualdades y su impacto en la sociedad, conversamos con Vanessa Vanegas. Mi nombre es Vanessa Vanegas, soy docente investigadora universitaria aquí en la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana. En el contexto del Día del Trabajador, ¿cómo usted cree que la comunicación puede visibilizar las condiciones reales del trabajo? Bueno, muchas gracias por este ejercicio que están haciendo. Me parece interesante que se plantee la comunicación como un insumo también de reivindicación de derechos. Entonces, yo en primer lugar me gustaría decir que el primer deber de la comunicación es justamente visibilizar, nombrar estas desigualdades que están sucediendo en materias de pérdidas y retrocesos complejísimos en materia de derechos laborales que estamos viendo en el país. El primer deber de la comunicación es justamente visibilizar qué derechos están siendo violentados, qué retrocesos se están dando y desde este diagnóstico, desde esta forma en la que se comunica para influir en la opinión pública, buscar también problematizarla y mirar cómo se puede más bien resistir a este proceso de recesión de derechos. En materia laboral, lamentablemente estamos asistiendo a un proceso que está regresándonos casi un siglo en materia de derechos laborales. Hace poco se acaba de aprobar la jornada laboral de hasta 12 horas, lo cual es flexibilización. Sobre todo esto es grave, tomando en cuenta que ya tuvimos 2 consultas populares en las cuales democráticamente la ciudadanía asistió a las urnas y ganó la opción de defensa de derechos laborales. Entonces, saltándose este mandato popular, lo que el gobierno ha hecho a través de esta triquiñuela legal vía ministerio es básicamente hacer de oídos sordos a la voluntad popular que expresamos en las urnas. En principio eso, y por otro lado, el tema del desempleo. Hemos tenido, ¿no es cierto?, un proceso sistemático en el cual el gobierno ha tenido despidos masivos. Tuvimos el año pasado 5,000 funcionarios del sector público desvinculados. En plena crisis de salud en este momento también hemos visto hay desvinculaciones de personal médico. Vi el fin de semana que en medio del feriado también hubo despidos del sector de educación. Entonces son sectores estratégicos, salud, educación, el cual el gobierno está dejando en desamparo a estas familias que necesitan su empleo. Por otro lado, el crecimiento también del empleo precario, que mal llamamos empleo informal, pero es un empleo realmente precario. Efectivamente, todo el tema de riesgo en el que se encuentra ahora también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con esta crisis de gestión por un lado, pero también con la amenaza permanente de privatización que estamos asistiendo, ¿no? Entonces, son algunos de los temas urgentes que en materia de derechos creo que deben atenderse. ¿Podría decir cómo usted cree o cómo cree que se maneja la comunicación en los medios tradicionales o los medios de mayor consumo hacia estas problemáticas? A ver, hay que entender que los medios, tú les llamas tradicionales, a mí me gustaría más bien llamarlos corporativos, son medios que tienen intereses, ¿no es cierto? Intereses de carácter político, económico y que efectivamente tributan a esta mirada empresarial de gestión del gobierno que se ha instalado en el país. Y por supuesto esto se refleja en los encuadres mediáticos con los que están cubriendo estos temas, ¿no? En principio yo diría que no hay una problematización de estas desigualdades, sino más bien hay una celebración de las mismas. Creo que se ha instalado mucho este imaginario del emprendedurismo, entonces todo el mundo está hablando del modelo de emprendamos, del modelo de busquemos salir adelante, no por un vía formal de un trabajo digno con condiciones de derechos laborales, sino un poco individualizando, ¿no?, el problema. Entonces que se emprenda, un poco es como la tónica general que yo veo por un lado. Y por otro lado, claro, el encuadre que celebra esta mirada empresarial que busca la privatización del IES, esta mirada empresarial que justifica el desempleo, o más que el desempleo, los despidos, que efectivamente un poco le siguen el juego a la narrativa oficial diciendo que el tema de los despidos en el sector público se da porque hay duplicación de funciones, por ejemplo. Entonces, creo que esto es grave porque los medios corporativos son una alianza de facto con el poder gubernamental y que lo que hacen es instalar estas narrativas en la opinión pública para justamente que la gente no tenga una opinión pública crítica frente a la gestión del gobierno en materia de derechos laborales. A continuación, su entrevista.
Las marchas del Día del Trabajador reflejan una realidad que sigue afectando a miles de personas. El trabajo precario y la desigualdad no solo impactan a quienes lo viven, sino a toda la sociedad. La comunicación cumple un rol clave, pero en muchos casos los medios tradicionales y los privados no logran visibilizar estas problemáticas de forma profunda, dejando de lado las experiencias reales de los trabajadores. Por eso, no solo importa lo que se comunica, sino cómo se cuenta, porque hacer visibles estas realidades también es parte del cambio.